Reflexiones del alma. ¿Qué es la cruz de Cristo para ti? Capítulo 8. Decisión. La historia. De las muchas historias donde un siervo de Dios demandó una decisión importante, escogemos una donde acontecimientos dramáticos terminaron con una demostración contundente del poder del único Dios y una decisión del pueblo de Israel. Es cuando el profeta Elías dijo estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Los dos pensamientos son aplazar y rechazar, que para Dios es lo mismo. Y el otro lado es aceptar. Claudicar significa ir de un lado a otro sin tomar una decisión. Viajar del no al sí, al no al sí, sin decidir. Y esto, para Dios, es decir no. Algo sorprendente. Vamos al mapa de nuestro mundo. La mancha urbana, tomando en cuenta densidad de población, es más o menos la misma al este y al oeste. Interesante, ¿verdad? También, tomando el centro como donde estaría la cruz de Cristo, la forma en que se escribe. Del lado oeste, casi todos escriben a la derecha. Del lado este, casi todos escriben a la izquierda. Y si eliminamos a los que emigraron en los últimos 2 siglos, casi es la totalidad. Otro detalle interesante. Pero la división más importante que hace la cruz de Cristo es entre aquellos que deciden aplazar o rechazar la decisión de la cruz, o bien aceptar. Los que aplazan y rechazan tienen muerte eterna. Los que aceptan tienen vida eterna. Volvamos a la historia. Después de 3 años de sequía, Elías fue enviado a Acab, rey de Israel, a decirle: congrégame a todo Israel en el monte Carmelo.
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Cuando estuvieron todos reunidos, fue cuando Elías le preguntó al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías pidió 2 bueyes, uno para los profetas de Baal y el otro para él, y propuso que se pusiera leña sobre el altar y que ambos clamen a Dios. Y el que responda por fuego, propuso, ese sea Dios. Al oír la propuesta, el pueblo respondió: bien dicho. E iniciaron los profetas de Baal. Invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Al mediodía, Elías comenzó a decirles: griten más fuerte. Ha de estar dormido. Los profetas clamaron más fuerte, se laceraron como era su costumbre, derramaron sangre por todos lados, pero nada sucedió. A la hora del sacrificio, a eso como las 3 de la tarde, Elías llamó al pueblo, edificó un altar con 12 piedras, hizo una zanja alrededor, puso leña sobre el altar, cortó el buey en pedazos, lo colocó arriba del altar y después pidió 12 agua para bañar el altar, para bañar la leña, el buey, y en realidad hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó la hora, Elías oró y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua de la zanja. No quedó ninguna duda. El pueblo se postró y dijo: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Pueden leer la historia en 1 de Reyes 18. Entonces Elías ordenó al pueblo: prended a los profetas de Baal, para después degollarlos. Si estaban convencidos de quién es Dios, deberían acabar con aquellos que les estaban enseñando que otro era Dios, que otro era a quien deberían de adorar. Elías fue contundente. El pueblo también, su decisión fue clara: Jehová es Dios. No podían seguir claudicando entre dos pensamientos. Su decisión debería ser firme e irrevocable. La historia se repite. El apóstol Pedro, ante unos gentiles, predicó así. Hechos 10, 37 al 41. Pedro dijo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios
estaba con él. Y nosotros, dijo Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y afirma, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ten por cierto que ante la cruz de Cristo solo hay dos posturas. La pregunta se repite: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Aplazar o rechazar o aceptar? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuál será tu decisión? ¿Aplazar o rechazar o aceptar? Aplazar o rechazar significa muerte eterna. Aceptar significa vida eterna. La cruz de Cristo habla del amor de Dios, que lo movió a buscar cómo resolver tu condición de pecador y sus consecuencias eternas. Ten por cierto que rechazar la oferta del Dios tendrá unas consecuencias destructoras para ti por toda una eternidad. Entonces, recuerda, lo que tú decidas hoy, mañana te lo aplicará aquel quien puso Dios como juez de vivos y muertos. Aplazar es tan peligroso como rechazar. Aplazar tu decisión por Cristo es peligroso. No sigas claudicando entre dos pensamientos. Oremos. Dios nuestro, qué dramático fue el encuentro de Elías y el pueblo en el Monte Carmelo. Pero igual de contundente es la demostración de tu amor a morir en la cruz del Calvario. Conocer esta historia demanda una decisión. Aplazar esa decisión, rechazar la cruz, es extremadamente peligroso, porque el juez en la eternidad dirá: muerte eterna. Padre, que en estos días donde está muy presente la historia de Cristo, yendo hacia el Calvario, cargando una cruz,
provoque en todos una decisión profunda, clara, irrevocable. Lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.